Compra el exquisito jugo vegetal. Recomendado por Hatsume Miku. Hola, me presento, soy Ryusaki955, y hoy les traigo un análisis sobre las consolas de marca Nintendo contra las de Sony. Empezaré por nombrar una consola de Nintendo. La Nintendo 64 será la primera. La Nintendo 64 fue la primera consola 3D que sacó Nintendo. Esta consola poseía 64 bits, por mientras la PSX, que era su mayor competencia en aquel tiempo, solo poseía 32. Por ello se pensó que la Nintendo 64 sería superior, pero se equivocaron. La Nintendo 64 se considera el peor error de Nintendo, ya que por ella Nintendo pasó de ser el rey de las consolas a ser solo una compañía más. Poseía 4 puertos para controles. También se podía expandir la memoria a 8 MB con el Expansion Pack, haciendo que la calidad aumentara en algunos juegos y en otros era obligatorio tenerlo, o si no los juegos no funcionaban. Puntos a favor: se podían conectar 4 controles, por lo tanto podías jugar con más personas. Tenía juegos muy buenos como por ejemplo el Zelda Ocarina of Time. No existían tantos tiempos de carga ya que eran cartuchos. Usualmente no era necesaria la memory card, ya que los cartuchos tenían memorias internas. Puntos en contra: los controles son el mayor fallo de la consola, ya que los botones se pueden tornar incómodos a veces y que el joystick tiende a descomponerse rápidamente al grado de ser difícil mover a los personajes. También, ya que al ser un cartucho se podían oxidar, al estar jugando se pausa el juego si se mueve el cartucho. Bien, ahora pasamos a la primera consola de Sony, la PlayStation. La PlayStation fue la primera consola que sacó Sony al mercado. Después de un problema que tuvo con Nintendo, empezó a trabajar solo en su propia consola, la cual usaba CD-ROM. La primera PlayStation, conocida como PSX, era una consola grande en forma rectangular de color gris oscuro, que poseía 32 bits, algo que al principio se creyó que como tenía la mitad de capacidad que su rival sería inferior, pero después se dieron cuenta de que no era así, que de hecho podían sacarle mucho provecho a la consola, ya que al usar CDs se podían hacer más largos los juegos y agregarles más cosas, al contrario que a la consola de Nintendo, que algunos juegos se tuvieron que limitar por el poco espacio del cartucho. También hubo una segunda versión de esta consola conocida como PS1, que era más pequeña y más ligera que la PSX. Puntos a favor: su extenso catálogo de juegos, y entre ellos algunos que son muy recordados, por ejemplo el Final Fantasy VII. Sus controles son sencillos. Puntos en contra: sus tiempos de carga, que solo tenía 2 puertos de controles. El uso de la memory card, que aunque sea necesaria es horrible jugar varias horas y al final que se te borre todo por no tenerla. También que los discos se rayan y con el tiempo se hacen inservibles. La segunda consola de Nintendo, la GameCube. La GameCube es una consola en forma de cubo, la cual fue sacada para competir contra la Dreamcast de Sega y la PlayStation de Sony. Esta consola fue la primera consola de Nintendo en usar discos, aunque fue mejor gráficamente que su antecesora, la Nintendo 64. Los discos eran pequeños para evitar la piratería. Puntos a favor: sus controles eran más cómodos que los de la Nintendo 64. Sus juegos, tenía juegos muy entretenidos. Puntos en contra: su poca duración en el mercado, dura muy poco ya que entre la PlayStation y la Xbox la superaron por mucho, haciéndola incompetente. Aunque usaba discos, estos por ser de menor tamaño también tenían menor capacidad, así que muchas veces los juegos debían ser partidos en 2 partes, haciendo obligatorio una memory cardenal. La segunda consola de Sony, la PlayStation 2. Esta consola es una de las mejores consolas que hay hasta el momento, con una gran variedad de títulos. La PlayStation 2 es la sucesora de la PSX. Esta consola mejora gráficamente a su sucesora. Bien, como no hay mucho relevante, pasaremos rápidamente a los puntos positivos y negativos. Puntos a favor: la consola tiene varios títulos ya que ha sobrevivido ya varios años en el mercado.
Aparte, ya que al ser una consola vieja es más económica y poseer juegos actuales. Puntos en contra. No tiene muchos, ya que mejoró considerablemente, aunque la primera versión de la PlayStation 2 es muy grande, así que ocupa mucho espacio, llegando a ser estorbosa. Bien, aunque es corto el video, pararé aquí, ya que si sigo esto se hará tedioso. Bien, espero les haya gustado el video, así que califiquen y comenten, y si quieren suscríbanse. Nos vemos.